Para aquellos que quieran saber mi nombre es José Nieves y yo soy el Truckinator. Bienvenidos a Impacto Dispensacional y en este video vamos a hablar sobre el primer miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y vamos a empezar con Hechos capítulo 7 versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Vamos para Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hechos 8, capítulo 8, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Hechos capítulo 9, versículo 1, dice: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Hechos capítulo 9, versículo 3, y vamos a leer del 3 al 30 para ver el primer miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Leemos desde el 3. Y yendo él por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo, en el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Versículo 6. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos,
oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole de la mano, lo trajeron a Damasco. 9. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Versículo 10. Y había un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Versículo 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. 14. Y aún aquí tiene autoridad de los príncipes de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 17. Y Ananías fue y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y al instante recobró la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado, 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20. Y luego predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este es el Hijo de Dios. Versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los príncipes de los sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los gentiles que moraban en Damasco, demostrándole que este es el Cristo. 23. Y después de muchos días, los judíos tomaron entre sí consejo para matarle. Pero sus acechanzas fueron entendidas de Saulo,
Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una canasta. El 26. Y cuando Saulo vino a Jerusalén, intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que él era discípulo. Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino, y el que él le había hablado, y como en Damasco había predicado con denuedo en el nombre de Jesús. 28. Y estaba con ellos entrando y saliendo en Jerusalén. El 29. Y hablaba con denuedo en el nombre del Señor Jesús, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. El 30. Y cuando lo supieron los hermanos, le trajeron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ok, ya vimos ahí en esos versículos que el primer miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia, fue el apóstol Pablo, que hasta el momento que estamos leyendo ahí, su nombre es Saulo. Después vamos a ver el cambio de nombre que Dios le da. Podemos ver ahí que él era el perseguidor de la iglesia, pero no es de la iglesia el cuerpo de Cristo, sino la congregación que era la iglesia de Cristo, pero no es la misma. No son la misma iglesia como podemos ver aquí en las Escrituras. El cuerpo de Cristo está basado de dos clases de gente en esta dispensación, de judío y gentil combinado. Por eso es que en la dispensación de la gracia de Dios, eso lo vamos a ver más adelante. Es parte del misterio que fue revelado al apóstol Pablo. Vamos a ver en Hechos capítulo 13, versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en él. Ahí podemos ver que Saulo, que también es Pablo, ya vemos un cambio ahí. Y ya si sigues leyendo el libro de los Hechos, ya no menciona tanto a Saulo, ahora lo llaman Pablo. Eso es lo bueno de Dios, que cuando ya tú perteneces a la familia de él, pues ya tú cambias de nombre, ya no eres identificado de la misma manera que era antes. Antes de tú creer en el Evangelio, de creer que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, ya de tú ser llamado pecador o desobediente, hijo del diablo, pues ya tú eres santo. Okay. Ya tienes el título de santo, justificado, okay, sellado. La identificación tuya ya es diferente. Se te identifica de manera diferente a como se te identificaba anteriormente. Pues vemos ahí en el capítulo 13, versículo 9, que ya Pablo. Vamos para Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 13. Dice: porque a vosotros
hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Ahí podemos ver en el versículo 13 que podemos ver ahí que Pablo es el apóstol de los gentiles. Ese es nuestro apóstol. Para esta dispensación de la gracia de Dios, ese es nuestro apóstol. Y a través de él podemos ver que entramos en la doctrina, la posición, la conducta y el destino de la iglesia a través del apóstol Pablo en sus cartas de Romanos a Filemón. Ahí donde que podemos encontrar la doctrina, la posición, la conducta y el destino de la iglesia. Así que si alguien te pregunta ¿quién es tu apóstol? Pues ¿quién es el apóstol de los gentiles? Pues el apóstol Pablo. Pues el apóstol Pablo es mi apóstol. Y es el primer miembro del cuerpo de Cristo en la dispensación de la gracia de Dios. Espero que este video sea de bendición para ustedes y nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Que le vaya bien.